Continuando con la segunda sesión del curso de Introducción a la Geomática, vamos a hablar el día de hoy de las disciplinas que engloba la geomática o afines a la geomática. ¿Cuántas ciencias engloba la geomática? En este caso vamos a seguir el mismo objetivo de las demás sesiones, que es conocimiento de las disciplinas y componentes de la geomática. Como parte del temario, el día de hoy vamos a hablar de las disciplinas principales que se muestran aquí en el índice. Vamos a hablar un poco sobre la geodesia, cartografía, topografía, fotogrametría, teledetección y catastro, que son las principales ciencias que engloban la geomática. Antes de ello, veamos un poco de la historia de cómo se engloba de cómo nace la asignatura de geomática, más que todo desde un punto de vista académico. La asignatura de geomática o como carrera o como especialidad en varias universidades de distintos países se debe a que inició principalmente en una universidad de alto renombre, ¿no? Que es la Universidad de Laval, que está en Quebec, Canadá, en el año 86, ¿no? De 1986, fue cuando se tuvo su primer programa de geomática, ¿no? De ingeniería geomática, y se empezó a hablar mucho más sobre los sistemas de información geográfica. Estamos hablando prácticamente antes de los 90, antes del auge de las computadoras y todo ello, ¿no? Es por eso que Quebec tuvo su primer programa, ¿no? Referente a ingeniería geomática. Como se mencionó en la anterior sesión, también se le atribuye a la geomática como el nombre de la geoinformática, ¿no? Ya que combina dos ciencias, las geociencias, tanto la geografía, y la informática. Por eso viene geomática y geoinformática. Disciplinas afines a ellas tenemos a la cartografía, la fotogrametría, la teledetección, la topografía, la geodesia y el catastro, entre otras asignaturas que se dictan hoy por hoy en cualquier programa de geomática. Veamos y hablemos de la primera ciencia, que es la geodesia. Muchos se preguntarán, ¿qué es la geodesia? La geodesia es la ciencia que determina la forma, dimensión, campo gravitatorio y la posición de la Tierra en el espacio. Son 4 ideas principales que se engloba la geomática. Recuerden, forma de la Tierra, dimensión, campo gravitatorio y la posición de la Tierra en el espacio. En este caso, desde un punto de vista etimológico, geodesia viene del término griego geo, tierra, y dein, que es dividir, ¿no? Básicamente de ahí nace el término geodesia. Actualmente la geodesia tiene 3 componentes principales, que son geodesia geométrica, geodesia física y geodesia espacial. ¿Qué se ve o para qué sirve o qué es lo que hace la geodesia geométrica? Básicamente es utilizar modelos matemáticos, métodos matemáticos, en especial la geometría, para determinar la forma de la Tierra, la dimensión de la Tierra, y mediante esta poder generar cálculos matemáticos, como por ejemplo definir un dato geodésico, hacer mediciones de triangulación, de trilateración, calcular una coordenada, tanto en longitud y latitud, calcular la altura elipsoidal. ¿Por qué se basa en este modelo matemático? ¿Y qué modelo matemático es el que usa la geodesia? La geodesia, como sabemos, la Tierra no es una forma esférica, es una pseudoesfera. ¿Qué quiere decir? Que está achatada entre los polos y ensanchada en el ecuador, lo cual la forma adecuada y más precisa, geométricamente hablando, es el elipsoide en revolución. El planeta Tierra es un elipsoide en revolución. Entonces, en base a este modelo matemático, es como se generan los cálculos. Sin embargo, sabemos que el planeta Tierra también tiene un enfoque físico. Si nosotros, en vez de basarnos en un modelo matemático y nos basamos en el campo gravitatorio, podemos definir a la Tierra como un geoide. ¿Qué es un geoide? Un geoide es la materialización de una teoría en la cual se extrae al planeta Tierra toda la atmósfera, manteniendo solamente la superficie terrestre y haciendo que el campo gravitatorio en toda parte, en cualquier lugar del planeta Tierra, sea
equivalente, equipotencial, es decir, que equivale a lo mismo. Entonces, al equivaler lo mismo, la forma de la Tierra no es ni esférica, no tiene una forma regular, sino que llega a generarse un deforme, una especie de forma irregular, lo cual es lo más cercano al aspecto físico de la Tierra. Pero ¿para qué se usa la geodesia física? La geodesia física se utiliza para medición de gravedad, para temas de gravimetría satelital, determinación del geoide, un modelo físico de la Tierra, para hacer cálculos de altitudes con relación al nivel medio del mar, para calcular alturas ortométricas, entre otros. Además de la geodesia física geométrica, tenemos a la geodesia espacial, que es básicamente utilizar objetos espaciales, astros, para medir objetos en la Tierra, tanto en el espacio también. Para ello se utilizan diversas técnicas de medición. Los más conocidos tenemos a la constelación GNSS. ¿Qué es una constelación GNSS? Viene de las siglas Global Navigation Satellite System, que significa Sistema Satelital de Navegación Global, en las cuales está conformado por 4 constelaciones principales. Tenemos a GPS, que es de Estados Unidos, de Navstar GPS. Tenemos a GLONASS, que viene a ser de Rusia. Tenemos a Galileo, que es de Europa, y tenemos a Vidou, que es de China, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de constelaciones, por ejemplo, Quasi Zenith, que es de Japón, entre otros tipos de mediciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la medición por interferometría de muy larga base, el BLBI, ¿no? Tenemos también el láser satelital, posicionamiento global por monitoreo terrestre, ¿no? Mediante antenas terrestres, entre otros tipos de objetos que se utilizan en la geodesia espacial. Como otra ciencia o disciplina que está dentro de la geomática, tenemos a la cartografía. La cartografía es la ciencia y arte, técnica, científica, artística, de poder representar el espacio geográfico a un lienzo. Básicamente es la ciencia de hacer mapas. En un término muy sencillo, es la ciencia de hacer mapas, ¿no? Ya que vamos a representar la superficie terrestre, cualquier espacio geográfico, cualquier objeto geográfico en un plano, en un mapa o en un lienzo. En ello tenemos a la cartografía, ¿no? Según el ASI, que es la Asociación de Cartografía Internacional, como un conjunto de estudios, operaciones, donde incluye términos científicos, artísticos, técnicos, para finalmente poder elaborar documentos, mapas, planos, ¿no? La cartografía suele clasificarse de 2 formas. Tenemos la cartografía general, o básica también como se le conoce, y la cartografía temática, que es el meollo de todo tipo de solución a algún problema geográfico. Normalmente en el auge laboral está la cartografía temática, que es lo que más se solicita. La cartografía general básicamente se ocupa de representar espacios geográficos de ámbito extenso, por ejemplo, límites mundiales, límites por países, continentales, cartas nacionales, mapas nacionales, el mapa mundi, lo cual ya suelen estar elaborados, ¿no? Normalmente lo elaboran entidades pertinentes, ¿no? Pero lo que normalmente suele elaborar un geomático, alguien que se dedica a ello, o que un cartógrafo que hace en su día a día, son mapas temáticos, que es el meollo de todo tipo de trabajo, ¿no? Que es básicamente representar un aspecto, un tema, una idea, usando la geografía, ¿no? Básicamente plasmar una conclusión en un mapa en base al tema. Por eso viene el nombre, ¿no? Mapa temático, porque se adecua a un tema. Por ejemplo, pongamos que tenemos el índice de producción de cacao por departamento en el Perú. La forma más adecuada, en vez de poner un gráfico, ¿no? Como nos diga el porcentaje, sería poner un gráfico o un mapa del Perú, en el cual en cada departamento se muestra una etiqueta que diga cuál es el porcentaje de producción de cacao, que es lo que se suele mostrar en los periódicos, en las revistas, ¿no? Lo cual es un mapa temático e ilustra de manera visual cómo es que se desarrolla
la producción de cacao en el Perú. Continuando, tenemos otra ciencia muy importante, que es la topografía. Básicamente la topografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre. Básicamente es la ciencia que va a aplicar mediciones, cálculos de distancias, ángulos, para poder delimitar, mapear o representar la superficie terrestre en un plano, no en un mapa, en un plano. Los topógrafos normalmente suelen ver planos, no mapas. Los planos suelen ser de un espacio local, de un espacio pequeño, no representa una extensión mayor. Esa es la diferencia de un mapa y un plano. Un mapa puede representar un entorno gigante, puede ser una escala de un país, escala de un distrito, pero un plano no. Un plano tiene que ser una escala mucho menor, una escala al 1000, al 5000, incluso menos. ¿Por qué? Porque recuerden que la topografía no considera algo, no considera la curvatura de la Tierra. Representa el espacio geográfico como si fuese un entorno plano, como si fuese un aspecto plano. Y en su representación y cálculos no considera a la curvatura de la Tierra. Es por eso que cuando se superan en algún proyecto los 500 kilómetros, ya se empieza a utilizar la geodesia para evitar errores. Un proyecto de alta performance, como una carretera que tiene más de 500 o 600 kilómetros, no necesariamente se hace solamente con topografía, sino que ya interviene incluso la geodesia, porque a una cierta distancia ya se observa la curvatura de la Tierra, ya afecta los cálculos, lo cual puede generar errores de precisión o errores en la representación del plano. Es por eso que la topografía es muy elemental cuando se requiere alta precisión, cuando se requiere precisión milimétrica en un espacio pequeño, ¿no? Donde el área de estudio no es extensa, sino muy pequeña, como por ejemplo un lote, puede ser parte de un distrito, sectores, manzanas, entre otros. Como parte de otra ciencia que tenemos, importantísimo, es más, algunos lo consideran como la topografía 2.0 o como la nueva topografía, pero en sí no es una nueva topografía, ¿no? ¿Por qué lo dicen la nueva topografía? Porque se usa drones, ¿no? Piensan que al usarse drones es la nueva topografía que está reemplazando a la antigua topografía, ¿no? Pero esto tiene otro nombre y es otra ciencia, y es la fotogrametría. La fotogrametría es la ciencia que obtiene información mediante fotografías. Básicamente es la ciencia que captura información de la superficie terrestre, del terreno, mediante fotografías, utilizando equipos aéreos, ¿no? Por ejemplo, los famosos RPAS, que vienen a ser los drones, ¿no? Y los avionetas, que también anteriormente, en los inicios de la fotogrametría, se utilizaban avionetas para la fotogrametría aérea. Actualmente se utilizan los drones, ¿no? Que son pequeñas aeronaves, ¿no? Remotos, en el cual se hace la captura y vuelo de información geoespacial. Ahora, según la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección, dicen que es un arte, porque sí, al fin y al cabo, el poder representar a la superficie terrestre en un plano, y más aún si es un plano fotogramétrico, es un arte, al fin y al cabo, ¿no? De obtener información de objetos físicos con fidelidad mediante grabación a través de una cámara, ¿no? Como se menciona aquí. Ahora, en la fotogrametría hay dos tipos de vuelos. Tenemos los vuelos normales, los simples, ¿no? Cuando se requiere solamente obtener la ortofoto, se recomienda hacer un vuelo simple, ¿no? Que va de esta forma. Supongamos que este es el área de estudio y va de esta forma el vuelo, ¿no? Con un traslape de 60 o 30, ¿no? Eso va a depender de la norma técnica de cada país, ¿no? Normalmente la norma técnica te pide alrededor del 70%, ¿no? Entre 30% a 70%, ¿no? Ahora, cuando tú quieres un modelo 3D, tal vez después de hacer el vuelo fotogramétrico, calcular, no sé, el modelo digital de elevación, tener mayor precisión y que tus datos sean fieles, es ahí donde puedes usar el vuelo en grilla o vuelo cruzado, que es de esta forma, ¿no? El dron va de esta forma, lo mismo prácticamente como hace el vuelo simple, ¿no? Solo que después hace
un corte transversal a su línea de vuelo y continúa en esa forma, ¿no? Como se observa aquí. Y claro, aquí ya hay mayor precisión, se elimina sombras, huecos, se eliminan los huecos que se puedan generar, ¿no? Y es ideal para modelados 3D. Pero si no necesitas un modelado 3D y quieres ahorrar tiempo y que sea muy rápido, puedes hacer el vuelo simple, ¿no? Va a depender de cada tipo de proyecto. Después de ello tenemos a otra disciplina muy importante, que es la teledetección. ¿Qué es la teledetección? Tal vez no muchos lo encuentren así en los libros, algunos lo van a encontrar como percepción remota. La teledetección o percepción remota vienen a hacer lo mismo. ¿Por qué vienen a hacer lo mismo? En sí nace se traduce del inglés, que es del remotely, percepción remota es remote, percepción viene de las siglas um, remote sensing, correcto. De las siglas remote sensing, ¿no? O percepción remota del inglés se traduce primero al francés. Del inglés pasó al francés, que salió una palabra como teledetección o teledetection. En vez de traducirlo del inglés al español, se tradujo del francés al español. Por eso que del francés, que era la palabra teledetección, al español se quedó como teledetección. Cuando en realidad debió ser traducido del inglés, que era remote sensing, a percepción remota. Pero se tradujo de esa forma, lo cual no hay problema, ambos son válidos. Algunos autores suelen decir que hay pequeñas diferencias entre percepción remota, teledetección, pero vienen a ser lo mismo. Solamente es una cuestión de traducción que hubo en el proceso de hacer que esta ciencia, ¿no?, se pueda traducir, ¿no? Es más, actualmente la ciencia de la teledetección es más conocida incluso que percepción remota, ¿no? Y es ideal y es más adecuado incluso, ¿no?, para poder identificarlo mucho mejor. Ahora, hablemos de la teledetección. ¿Es una disciplina geomática? Sí, no es una ciencia a cabalidad, pero sí es una disciplina que se basa en adquirir información en base a imágenes satelitales. Recuerden que la fotogrametría es en base a fotografía. La teledetección o percepción remota es en base a imágenes satelitales. Quiere decir imágenes que han sido tomadas desde, fuera del planeta, evidentemente, y que estas imágenes han sido corregidas, ¿no? Corregidas y que, se han corregido más que todo información básica, información de señales, ¿no? Entre otras pequeñas correcciones. Pero hay imágenes que no tienen correcciones atmosféricas que evidentemente se tiene que corregir, ¿no? Ahora, en esto podemos observar que estas imágenes son capturadas mediante sensores de alta performance, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede observar cómo funciona un poco la teledetección. Básicamente tenemos los satélites activos y pasivos. Los pasivos básicamente son satélites que no emiten ninguna radiación. Quiere decir que la energía del Sol, que es la luz, tiene que llegar a la superficie terrestre, llegar al objeto, ¿no?, o a la zona. Esa energía rebota, ¿no?, según lo que es la óptica, ¿no?, en física, rebota y el satélite lo captura esa información, ¿no?, y tiene la opción de poder representarlo. Pero, ¿qué pasaría si fuese de noche? Hay una flaqueza, ¿no?, o una falencia que tienen estos satélites. Entonces, para ello se crean los satélites activos, ¿no?, que lecturan básicamente que ellos mismos emiten su impulso de luz, ¿no? Emiten su impulso de luz, llega a la Tierra, luego rebota, los mismos satélites absorben esa información y hacen los cálculos pertinentes. A diferencia de lo que vemos con el ojo humano, que son solamente los colores de la onda visible, el satélite también captura información de infrarrojos, lo cual es idóneo para poder hacer cálculo de índices espectrales, NDVI, SAVI, EVI, lo cual lo vamos a ver en los próximos cursos de teledetección que vamos a tener en el canal, ¿no? Ahora, recuerden que la teledetección también tiene la opción de poder generar modelo digital de elevación. Hoy por hoy hay muchos satélites que ya tienen integrado, aparte de la opción de poder tomar imágenes, tienen integrado un receptor LIDAR, un sensor LIDAR. El sensor LIDAR le va a permitir generar modelos tridimensionales.
Hay muchas plataformas que ya generan modelos tridimensionales, por ejemplo, un modelo digital de elevación, usando información LIDAR, ¿no? Entre otros aspectos que se puede usar con la teledetección que vamos a definir detalladamente en las próximas sesiones. Y bueno, finalmente el último punto que considero importante como una de las ciencias o disciplinas que tiene la geomática es el catastro. El catastro es básicamente el registro administrativo que contiene la descripción de la ficha física del predio, económico del predio, jurídico, ¿no? Contiene tres aspectos: aspecto económico, físico y jurídico, ¿no? Básicamente, si está inscrito o no en una entidad que certifica que el predio te pertenece, ¿no? Bueno, de todo bien inmueble, ¿no? Sea terrenos, construcciones, predios, restaurantes, entre otros, que están dentro del territorio, ¿no? Tenemos al catastro urbano, catastro rural, catastro multifinalitario también tenemos, ¿no? Entre otros tipos de catastro que hoy por hoy han nacido: catastro cultural, catastro minero, catastro económico. Han nacido diversas variaciones, pero las principales suelen ser catastro urbano y catastro rural. Entonces, en el catastro urbano, normalmente en el Perú tenemos como entidad, como ente rector en catastro urbano, al Ministerio de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es ente rector en catastro urbano, ¿no? Muchos creerían que es el SNCP, ¿no? Pero el SNCP no es el ente rector, ¿no? En catastro rural no hay uno definido, no que yo sepa, pero normalmente los que hacen catastro urbano también suelen hacer en catastro rural, ¿no? Lo que es la definición, lideramiento y entrega de los títulos de propiedad. ¿Cómo funciona el proceso catastral? Es algo técnico y sencillo, ¿no? Bueno, si lo vemos con estas imágenes, primero la etapa es la planificación, como todo tipo de proyecto. Posterior a ello es una etapa de caracterización. Después de que todo esté planificado y esté caracterizado, ¿no?, con una presunta cantidad de lotes o unidades catastrales que se tiene previsto, se procede a hacer el levantamiento de información en campo, ¿no? Posterior a ello se procesa la información de campo y se valida. Después se generan los cálculos, se valida la información topológica y después de ello ya es donde se verifica con la información de caracterización catastral y con la información nueva, y si es necesario se hace una actualización después y después se hace un mantenimiento cadastral, ¿no?, para poder ver que todos los datos estén correctos. Y bueno, esas son las ciencias básicas que tiene la geomática como disciplina y por tanto. Muchas gracias.